Hola, 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 mis amados hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros en este su espacio Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres miércoles, donde nosotras hablamos de la palabra del Señor. Feliz y agradecida de Dios, esta su amiga y hermana Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, una vez más. Pero como siempre digo, yo no estoy sola y antes de presentar a mis compañeras, quiero darle la gloria a Dios por este mes de octubre, en donde nosotras no es el primer programa. Si usted quiere darse cuenta de cómo empezó todo, el 1 de octubre, nosotros tenemos en nuestra plataforma de Mundo Cristiano IDP la apertura formal de este mes de octubre, donde nosotros estamos hablando de la Reforma Protestante, un movimiento en el cual nosotros estamos felices y agradecidos porque eso sucedió para el beneficio de todos nosotros, los cristianos, los que creemos en la palabra del Señor, las personas que entendemos que solamente por nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Así es que una vez que ya le he dicho esto, le doy la bienvenida a mi querida Laura, mi querida Cristi. Hola, amadas. Hola, hola Wendy, hola a cada radio oyente, a cada radio escucha y televidente que está ahí siempre escuchando y viendo este programa cuando sube a YouTube, ¿verdad? Sí. Que de verdad que hay personas fieles escuchando y también que ven este programa. Le damos las gracias al Señor porque podemos estar aquí y poder platicar un poco de la reforma de las 5 solas. Para nosotras, yo estoy emocionada y yo le estuve diciendo fuera del aire a ustedes y le comento también a ustedes que yo tuve que orar fuertemente porque Óyeme. yo dije, wow, Es un compromiso. Sí, es un Es compromiso. un real compromiso. Así es. Realmente es un gran tema y damos gracias a Dios que nos permite estar en este su programa un miércoles más y nos permite poder hablar libremente de la palabra de Dios y de esto que sucedió, lo cual es el tema de la reforma, esperando siempre que usted sea bendecido en este día y con este programa Mundo Cristiano. Gracias mil por siempre estar ahí atento a todo el contenido que nosotros traemos, siempre tratando de que el Espíritu Santo hable primeramente con nosotras. Amén. Y luego poder ministrar a sus vidas. Sí, como decía Laura, nosotras en este espacio de los miércoles, las mujeres vamos a tratar las 5 solas. Sí. Así es que si usted quiere saber con relación a los demás temas que se van a tratar súper interesantísimo, puede sintonizar los otros días consecuentes. Están lunes, martes, jueves, viernes y los sábados también por Caña TV y también en la plataforma. En esta ocasión, vamos a hablar de sola escritura. Sola escritura. Primeramente tenemos que definir un poco de qué se trata esto. Sola escritura. Si vamos a la definición, la palabra latina sola significa solo o solamente. Cuando se habla de sola escritura, estamos hablando de que solamente la escritura. Son 5, las solas son 5, pero en esta ocasión solamente vamos a tratar de sola escritura. Si usted quiere saber cuáles son las otras 4, entonces le invito a que no se pierda ni un solo miércoles de esto. y notificaciones activas y suscripciones en nuestro canal para que pueda seguir entendiendo de cuáles son las otras 4, porque vamos a hablar de sola escritura. Eso es para aquellos que no tienen la más mínima idea de lo que estamos hablando, pero hay muchas personas que sí, gracias a Dios que ha habido un despertar, porque es muy importante que nosotros entendamos de la reforma protestante, de qué se trata esto y por qué es tan importante. Son columna y baluarte del apoyo en que nosotros estamos en todo lo que es el cristianismo. Así es. Entonces decía que las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los formadores entendían como pilares esenciales para la vida práctica y cristiana. Cuando hablamos de sola, expresan los principios que guían el protestantismo. Tengo que decirlo al paso para no poner la S donde no va. Protestantismo. Sí. Y nosotros en esta ocasión, cuando queremos hablar de sola escritura, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente, Cristi? ¿Qué te viene a la mente, Laura? Sola escritura. ¿Qué es esto? Sabes, en primer lugar, ahí quería destacar que cuando hablamos de sola escritura, dice también sola escritura,
que es en latín. En latín. Entonces, ya cuando nosotros lo ponemos a nuestro idioma ya castellano, dice solo por las escrituras, que es bueno también que destaquemos esta parte. Sabes que cuando hablamos de eso yo me voy atrás y pienso en la historia de las 5 solas, ¿verdad? De las 95 tesis, que cuando entonces las 5 solas es un resumen de esas 95 tesis, Exacto. que es algo que también es bueno destacar. Pero sola escritura habla de la palabra de Dios, que es la máxima autoridad en la materia y fe y práctica del cristiano. ¿Por qué se establece, por qué hablamos de esto con relación a la Reforma Protestante? Tenemos que recalcar de Martín Lutero, cómo fue que empezó todo. Y tú sabes que cuando, en ese tiempo de la Reforma, lo que es el ámbito religioso, los sacerdotes, tenían mucha ignorancia o tenían poco conocimiento en lo que eran las escrituras. El poco conocimiento que tenía lo malinterpretaba conforme a su beneficio. Sí, porque lo que sucedía era que la escritura, la palabra del Señor podía nada más estar en los cleros, en las personas altas. Y que supieran el idioma latín. Y que supieran el idioma latín. Y entonces lo manejaban a su conveniencia. Manera. Entonces ahí ellos manejaban y manipulaban esto porque total, tú no me entendías lo que yo estaba diciendo, tú no tenías autoridad de leerla y por eso tuvo que venir alguien y decir, pero es que esto no es posible. Claro. Lo que está sucediendo aquí no debe de ser así. Tiene que haber alguien que hable al respecto de los menos doctos, por decirlo de una manera. Porque yo particularmente no sé latín. Si no hubiese sido por ese movimiento que trae la Biblia a nuestro idioma, entonces nosotros hubiésemos estado en la ignorancia total. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que tuvo que venir un Martín Lutero y él mismo ser confrontado con la palabra para luego entonces él sí sabía. Porque le invito a que también se lean y se busquen la historia de eso, porque en estos minutos no nos va a dar el tiempo, pero él tuvo que ser chocado con la palabra y luego que sucedió todo esto, entonces él tuvo un confrontamiento con el clero. Y ahí entonces, junto con todas las literaturas que ya le había hecho, le querían hacer... le hicieron un juicio realmente y le dieron oportunidad para que le contestara 2 preguntas. Primero, si todos los escritos que estaban ahí eran de él, y segundo, si él se retractaba. ¿Qué sucedió? Bueno, después que él confrontó todo esto y se vio porque era su cabeza literalmente que estaba en la mesa del juego. Tenía todo en contra. Exacto. Tenía todo el mundo en contra. Él tenía que pensar muy bien lo que él iba a decir. Entonces ahí viene la declaración que él dio, un momentito. Cristi iba a decir algo. No, abriendo un paréntesis, que eso es lo que pasa hoy en día cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y la exponemos de una manera correcta, con el significado real que la palabra quiere hablarnos a nosotros. Vamos contra la corriente y tenemos a muchos que se llaman ser profetas, se llaman ser apóstoles, en contra, porque no damos el mismo mensaje que ellos, cuando realmente la palabra de Dios debería ser clara para todos. Esa es una de las cosas que cuando hablamos de sola escritura, una de las cosas muy importantes es que se diga lo que ella en su contexto quiere decir y no una interpretación privada personal. Aquí lo tengo. Entonces, y eso sucedió mucho también en la iglesia de Galacia. Antes de irnos a Galacia, recuerda que nos quedamos en lo que dijo Martín Lutero, para que entremos entonces. La respuesta que dio Martín Lutero fue, después de las 24 horas que le dieron. Claro, para él poder retractarse, exactamente. Dice, a menos de que se convenza con las escrituras y la mera razón, no acepto la autoridad de papas que se han contradicho entre sí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré ni nada. Ni de nada tampoco, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Amén. Amén. Eso fue lo que usted cree que sucedió. Él simplemente una revolución. Ahí fue que empezó todo. Cuando él habló de la palabra de Dios y que el Papa no tenía ninguna autoridad sobre las escrituras. El clero tampoco tenía ninguna autoridad sobre las escrituras. La iglesia tampoco.
Nada tiene autoridad encima de las escrituras. O sea, a mí lo que me gusta es que él le dio la oportunidad de que lo contradijeran con la palabra. O sea, demuéstrenme, pónganme aquí. ¿Qué fue lo que yo dije incorrecto aquí? Porque eso es lo bueno. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú puedes confrontar y decir, dime que yo dije que no estuviera en la palabra. Porque es que, tú sabes, digo yo, que quizás... Súbete un poquito el micrófono ahí. Digo yo, analizando un poco, que quizás a primera instancia la intención de él no era confrontar directamente, sino expresar simplemente su opinión. No dices tú, era así. Y que ellos entendieran la realidad del asunto. Exacto. Porque muchas veces actuamos bajo ignorancia. Que quizás eso fue lo que él pensó que ellos estaban haciendo. Exacto. Pero vemos que luego no fue así. No. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, pero Martín Lutero pensaba que inocentemente ellos estaban actuando. Sí, que fue que se equivocaron, que ellos realmente... No, pero es increíble como todo estaba manejado, estaba entretejido para ellos que lucrarse. Exacto. Entonces, aquí viene lo que estamos hablando con relación a todas esas indulgencias, que luego entonces vamos a estar hablando al respecto con un poquito más de tiempo. ¿Qué pasaba con todo esto? Todo esto de no manejar las escrituras da espacio, y nos vamos aquí a este tiempo, a todas estas movimientos que hay, como los principios de la prosperidad, los principios de los apóstoles y profetas, los principios que hablan de pare de sufrir, todas esas clases de teologías y de evangelios, o vamos a decirlo de esa manera, todos esos principios, ¿tú sabes por qué están en nuestro medio? Porque no están basadas en sola escritura. Así es. Entonces dan espacio a otras cosas. Si tú me vas a decir algo, dímelo. Si está en la palabra, está pesado por la palabra, es bueno y válido. No, y tú sabes lo que sucede, es que también la palabra del Señor no se ha puesto como la máxima, como la primera. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú lees y tú quedas vacío, queda con lagunas. Porque entonces tú ves esto y dices, ok, ponen a Cristo, pero cuando tú ves la posición que tiene cada uno, sola escritura, solo Cristo, tú te das cuenta de que eso debe de ser lo máximo, es lo primero que uno debe de consultar. Exacto. Entonces, lo que está pasando ahora es que no estamos correctamente escudriñando, tomando el tiempo para nosotros escudriñar profundamente la palabra del Señor, y por eso es que están habiendo las lagunas que en este tiempo están habiendo, y todas las creencias, todas las religiones, que me voy para allí, que me voy para acá, porque no estamos basados en la palabra del Señor. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación personal. Así es. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Exacto. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se supone que todo lo que está en la palabra de Dios, yo lo tengo que entender igual que como lo entiende Wendy, porque es el Espíritu Santo quien ministra mi vida. Hay un punto muy importante ahí que acabas de tocar. Está excelente esto. La palabra de Dios tiene una interpretación, y esto. Lo que la gente quiere ahora regresar son las aplicaciones, porque de repente hay algo que no aplica igual a tu vida que a la mía o que la de Laura. Digamos, un ejemplo sencillo, cuando estamos hablando de someterse. Por ejemplo, tú y yo estamos casadas. Nosotras estamos sometidas a nuestros maridos. Laura, sometida a mi padre, claro. Pero igual tiene que el mismo significado, principio de someterse, aplica a Laura, claro, también, aunque no sea a su esposo, porque no lo tiene todavía, por las razones que sean, pero no la tiene. El caso es que el principio no puede cambiar, no debe cambiar, aunque no aplique igual a nuestras vidas. Entonces, eso es lo que esos movimientos quiere mover y cambiar todo para que uno entienda lo que no es, y entonces entrarle ahí la mentira, porque eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Mira algo que es bueno leer aquí en 2 de Timoteo 3:16, donde nos habla de que las escrituras provienen de una revelación divina, nada más. Algo que me gusta de esto es que dentro de todo los libros que están en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que conforman la palabra de Dios, la Biblia, cada uno fue escrito por hombres de culturas diferentes, años diferentes, profesiones diferentes, que tú dices, ok, obviamente debe de haber algo que lo linkee.
que los unió y fue una revelación divina. Mira lo que nos dice aquí en exhalación, así. Un soplo. Un soplo, wow. Wow. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero me gusta la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no hay nada que queda fuera. Toda la escritura. Toda. Sea la haya escrito Pablo, la haya escrito David, la haya escrito Juan, quien sea. Salomón, inspirado por Dios. Así es. No, y lo que me llega a la mente en estos momentos es que muchas veces tomamos la palabra de Dios con un solo enfoque. Ejemplo, tomamos la cita como todo lo que pidieras al Padre en su nombre, eso recibirás. Pero nos desenfocamos de que todo lo que pidamos, pero conforme a su voluntad. Y conforme a su palabra. Por eso es que hay que estudiar todo el contexto. Entonces, hablábamos de contexto. Muchos dicen, pide esto, pide lo otro, lo recibirás. Pero ¿dónde queda el propósito de Dios? Que es lo que tiene que primar en nuestras vidas, el propósito de Dios. Porque Dios Jesús no vino a salvarnos acá a la tierra para darnos, o para que fuéramos ricos, o para que nos fuera bien en salud, en finanzas. Fue para que podamos tener vida eterna. Exacto, ese es el tema principal. La salvación. Lo demás vendrá por añadidura. Al paso. Los hombres no rechazan la palabra porque entienda que faltan algo en ellas, sino ellas la rechazan porque ellos le falta algo. O sea, nosotros no somos perfectos y en la palabra vemos entonces esta perfección y la rechazamos. ¿A quién le gusta reflejarse en un espejo y darse cuenta de que tiene algo que no se le puede quitar? Una mancha, por ejemplo, que no se te pueda quitar, tú no la puedas cubrir de ninguna manera. Tú vas a rechazar el espejo porque vas a creer que es el espejo que tiene problema. Eres tú. Entonces, la palabra de Dios es un espejo que nos refleja a nosotros cada vez más, que debemos vivir humillados y arrepentidos cada día más debajo del Señor. Señor, es que no soy nada delante de ti. ¿Qué seguimos hablando aquí con la palabra? ¿Qué nos dice Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 20? Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal morirá. La palabra de Dios habla claro acerca de esas personas que vienen con herejías, que vienen con doctrinas falsas a dañar a las ovejas, a las personas que no están ancladas. Y mira, también a la iglesia de Galacia le sucedió eso, que era lo que quería decir anteriormente. Ahorita, sí. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso está más que claro. Está más que claro, no hay que abundar mucho. Le sucedía lo mismo a la iglesia de Galacia en ese tiempo. Y yo decía fuera del aire, no hay nada nuevo debajo del sol. Eso está pasando hoy. Sí, me gusta mucho como ustedes acaban de decir. Esto está claro. La palabra de Dios es clara. Dios siempre ha querido revelarse a sus hijos. No vayan a creer en ese asunto de que hay unos códigos que hay que desatar y que si yo no soy la enviada, que lo dice, no se dice o no se sabe, no crean nada de eso. La palabra de Dios está clara, es clara, y una de las tareas que realizaron estos reformadores, precisamente al decir sola escritura, fue precisamente porque hicieron el trabajo de la traducción y todo esto llegó a nosotros y nosotros tenemos acceso a ella y no nos van a cortar la cabeza, gloria a Dios por eso, porque nosotros la tengamos o la leamos o la escudriñamos. Entonces tenemos que hacerlo. La invitación el día de hoy es precisamente a que entendamos que la escritura, la palabra de Dios, solamente con esta nos basta para nosotros poder entender todo lo que ella nos dice
hay algo importante que antes de terminar quiero que nosotros recalquemos, y es que la palabra de Dios es una revelación, es revelada y es inspirada por el mismo Dios. La palabra de Dios es la autoridad suprema. Cero papa, cero clero, cero iglesia. No hay ninguna institución, nadie que esté por encima de la palabra. La palabra de Dios es infalible e inerrante. Todo lo que usted vea en esa palabra no tiene error, no tiene contradicción, no se contradice, no se contrapone entre sí. Como dijo Laura al principio, está unida, está anclada, unida, una con otra, un libro con otro, están tan entrelazados entre sí que el Antiguo Testamento lo que está es anunciando lo que Cristo, está pasando en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el centro de todo? Cristo Jesús, el Evangelio y la salvación. No perdamos nuestro tiempo buscando prosperidad, buscando parar de sufrir, buscando nada de esto. Nosotros buscamos en la palabra lo que es la salvación, estar más cerca de nuestro Señor Jesucristo, entender la justificación, la regeneración. ¿Cómo yo puedo entender que en el momento que yo acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, vino el Espíritu Santo a mí, me selló, yo soy ya perteneciente al reino? O sea, todo esto nosotros tenemos en la palabra y nosotros no podemos cansarnos de esto. No es un punto muy importante, no es de interpretación personal. Gracias. Así es. No es de interpretación personal. Usted no viene a interpretar la palabra personalmente como usted lo entiende. Para eso está el Espíritu Santo. Gracias. Es el mismo para ti, para mí, para todos. Así es. Nosotros tenemos que, como dicen las escrituras, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir y para instruir. Hay reglas importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos leyendo la palabra. ¿Cuáles reglas son estas? Fácil, usted está leyendo un libro, usted va a tomar las reglas gramaticales, las principales reglas gramaticales. Siempre nosotros lo decimos aquí en este espacio Mundo Cristiano. Esto es un libro de texto. Está inspirado por Dios y el Espíritu Santo te va a ayudar a entenderla, pero tiene que leerlo gramaticalmente. Si un verbo está en pasado, no vaya a quererlo poner en presente o en futuro porque no va a entender en todo el contexto. Tiene que entender cuando está leyendo un pasaje que no es solamente un versículo. Así es. Usted tiene que leer los versículos anteriores y los posteriores para poder entender el verso que usted eligió leer. Regularmente, lo recomendable es que usted lea la palabra de las Escrituras sistemáticamente. ¿Por qué? Porque está escrita así. Usted diría, pero hay capítulos, hay versículos y hay libros. Sí, pero todo esto están unidos uno con otro. Anteriormente no estaban divididos así. La escritura era un pergamino y eran rollos y estaban así. Y entonces nosotros ahora lo tenemos así como para más facilidad. A veces es bueno, pero a veces no es tan bueno. Hasta en el celular está. En todos los dispositivos. Así es. Quisiera seguir diciéndole, dando algunos consejos con relación a la palabra de Dios, pero ya se nos ha acabado el tiempo con esta sola escritura. La próxima semana vamos a estar con otra sola y vamos a estar repasando esta sola anterior, porque siempre vamos a dar un preludio del que pasó para entonces conectar con el que sigue, porque estas solas se van conectando una con otra. Algo importante que quiero dejar con todos ustedes es que la Biblia versus sabiduría. No estamos en contra de que alguien tenga un conocimiento y lo quiera dar, pero tiene que estar pesado y sopesado por la palabra. Si usted me va a dar un consejo, por favor, péselo por la palabra. Si usted me va a hacer una crítica, péselo por la palabra. Ore y venga con mucho amor y que lo recibimos en el nombre de Jesús. ¿Consejo final? Así es, algo muy importante a anotar o que debemos de recordar siempre, que la palabra del Señor es la máxima autoridad. No hay nada que se salga de eso. Vuelvo y repito, como en programas anteriores, nos sentimos mal, estamos alegres, necesitamos tener un buen manejo económico. Todo se encuentra en la palabra del Señor. Pero más que todo esto nos lleva a Cristo, nos lleva a entender quién es Cristo, quién es Dios reflejado aquí. Y más que todo también recordar que esto nos refleja que nosotros somos hijos de Dios y somos adoptados. Hasta la próxima, mis amados, que la paz de Dios sea con ustedes. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Dios bendiga. Bye, bye.